días a todos y a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este día para tener una de las mesas en este 20º Congreso Internacional de Filosofía. El día de hoy estamos en la mesa número 3 del simposio Pueblos Originarios, con el título Conocimientos de los Pueblos Originarios, Ciencia e Interculturalidad. Les damos la más cordial bienvenida a todas y a todos y arrancaremos con un tema titulado Desafíos epistemológicos para la enseñanza de las ciencias en contextos interculturales, que será presidida por la doctora Xenia Anaid Rueda Romero. Le damos la palabra, por favor. Muchas gracias. Hola, muy buenos días a todos, todas y todes. El día de hoy, bueno, en principio agradezco a los coordinadores del simposio, al doctor Ambrosio Velasco, al maestro Manuel Bolom, quienes han organizado el simposio Pueblos. En este mismo sentido, agradezco la invitación y sobre todo la aceptación de mi ponencia para presentar la investigación que hasta ahora he realizado. Ya como bien mencionó Ricardo Tránsito, yo soy Xenia Rueda, doctora en Filosofía de la Ciencia, y mi área de trabajo se enfoca principalmente en el trabajo con pueblos, con comunidades indígenas, y actualmente sobre equidad y justicia epistémica en el reconocimiento de mujeres en la producción de conocimiento, ¿no? El día de hoy lo que les voy a presentar es, voy a compartir pantalla, espero se tenga la opción. Me avisan por favor si ya se puede visualizar mi presentación, por favor. Sí. Gracias. Bueno, voy a comenzar. Tal como ya mencionó Ricardo, he titulado esta ponencia Desafíos epistemológicos para la enseñanza de las ciencias en contextos interculturales. Cabe mencionar que esta investigación que ahora presento es resultado de mi investigación doctoral, de la cual el doctor Ambrosio Velasco fue mi tutor durante varios años en este proceso. La estructura de la presentación está situada a partir de estos 7 puntos. Voy a algunos de ellos. Voy a, en principio, a hacer una discusión teórica para hacia al final presentarles uno de los casos y cómo yo esta propuesta que desarrollo, que bien entiendo desde estos desafíos epistemológicos, cómo bien podemos vincularlos hacia la educación intercultural misma. En principio, parto de una definición, una discusión que realizó el doctor León Olivé, que es la distinción entre sociedad del conocimiento y sociedades de conocimientos. La primera de ella, él nos menciona que básicamente es la que se reduce, aquella que se reduce a las sociedades o al entender a las sociedades cuyas economías están basadas únicamente en el conocimiento, donde la generación de la riqueza descansa en el trabajo intelectual en un muy alto nivel. Sin embargo, y dado nuestro país, en principio, en México, con una pluralidad de culturas, él transita hacia y propone un concepto que es sociedades de conocimientos. Bajo esta perspectiva, el mismo León Olivé considera que es importante. ¿Por qué? Porque es como nos apropiamos para el conocimiento para una sociedad con una gran diversidad, ¿no? Entre ellas, sobre todo, no solamente que se genere riqueza desde ese trabajo intelectual, sino que la sociedad mexicana, la sociedad, los individuos, los miembros individuales y colectivos puedan apropiarse del conocimiento disponible generado en cualquier parte del mundo. El otro es aprovechar de la mejor manera el conocimiento que la misma sociedad ha producido históricamente, incluyendo desde luego ese conocimiento científico-tecnológico, pero también los conocimientos locales y tradicionales. Y finalmente, generar también por ellos mismos, por los miembros de la sociedad, los conocimientos que les hagan falta para comprender mejor sus problemas, que pueden ser educativos, económicos, de salud, sociales, ambientales, de igualdad de género, para proponer soluciones y realizar acciones para resolverlos efectivamente. Entonces, yo me suscribo desde luego a esta noción
más amplia sobre sociedades de conocimientos, así en plural como él ya lo ha mencionado. Y yo retomo también esta noción del mismo Olivet, que es básicamente que si nosotros pretendemos constituir una sociedad de conocimientos, es necesario e indispensable transitar también hacia una apropiación de conocimientos. Él hace una distinción entre apropiación débil y fuerte. Básicamente, la primera, la débil, consiste en esa expansión de horizonte de representaciones acerca del mundo por parte del público, que incorpora esas representaciones provenientes de teología. Y sin embargo, la apropiarte dice, bueno, justamente va más allá de esa incorporación de representaciones provenientes de la ciencia y la tecnología en la cultura, sino que también es importante incorporar esas otras prácticas sociales. Si nosotros pretendemos lograr esta apropiación social de conocimientos, él menciona que tenemos que utilizar 3 medios para lograrlo. ¿Cuáles son? La comunicación de la ciencia y la tecnología, cuya manifestación más débil es lo que se conoce como la divulgación. El segundo medio es la educación científica y tecnológica en sus diferentes niveles. Y finalmente la participación activa en lo que llamaremos redes sociales de innovación. Más adelante el mismo León Olivet también dice, no solamente son redes sociales, sino son redes socioculturales de innovación. En este sentido, y partiendo justamente de estos 3 medios para lograr la apropiación, yo reformulo, bueno, en principio hago una crítica a un déficit de y la tecnología, que básicamente parten de un conocimiento científico. ¿Quién es el que transmite ese conocimiento científico? Es el propio científico y da a conocer sus resultados a un público homogéneo. No importa en ese sentido la heterogeneidad del público, no importa si hay intereses en específico sobre algún tipo de conocimiento en específico, sino lo que el mismo científico produzca. A raíz de las críticas al propio modelo de déficit, se propone un modelo democrático. En esta cabe mencionar que no solamente yo me voy a centrar en estos 2 porque son los más utilizados. A raíz de que surgen estas críticas al modelo de déficit, surgen diferentes tipos de modelos, ¿no? A mí el que me parece interesante, pues desde luego es el modelo democrático, puesto que a través de la generación de ese conocimiento científico, se da a conocer, se integra a través de conferencias de consenso a el público. Es decir, hay una participación pública, hay expertos, hay científicos que colaboran, interactúan para decidir tomar una decisión al respecto de algo en particular, ¿no? Yo hago una crítica, desde luego, a este modelo, puesto que es importante señalarlo que nuevamente estamos pensando al unificar, al tomar una única decisión respecto al desarrollo científico-tecnológico, pues nuevamente estamos llevándolo a un público que es homogéneo y tolerante. Por lo tanto, yo propongo un modelo multicultural de la tecnología, en donde evidentemente se integra el conocimiento científico-tecnológico, pero también se integran otros tipos de conocimiento, ¿no? Hay un diálogo, y por eso pongo, hay un diálogo permanente entre los expertos, digamos, lo pongo entre comillas y entre paréntesis, los expertos científicos. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que también en la comunidad hay estos expertos, ¿no? Hay un conocimiento de experticia. Entonces, bueno, la comunidad también interactúa con estos tipos de conocimiento, desde el conocimiento científico-tecnológico, así como los conocimientos que surgen, que emergen dentro de la propia comunidad. En este mismo sentido, y retomando lo previamente descrito, pues evidentemente el conocimiento científico tecnológico en diálogo con el conocimiento, con otro tipo de conocimiento, se centra en poder resolver algo en particular, ¿no? Hay un contexto específico, no es
no todos las maneras en cómo se van a resolver los problemas se pueden trasladar a diferentes comunidades, sino que son comunidades específicas. Entonces, aquí además agregamos esta noción, ya lo había mencionado, de un diálogo permanente, pero además estamos tomando en cuenta que hay una sociedad plural, no integrando a esa diversidad de culturas, pero también a una diversidad de conocimientos. Para ello, yo también retomo algunos aspectos teóricos, filosóficos, y parto del presupuesto que es necesario que para lograr ese modelo, para que se integren esos conocimientos, es indispensable establecer una comunidad epistémica. Retomo lo discutido por Villoro, en donde él menciona qué es la comunidad científica y él describe que la comunidad epistémica se encuentra determinada por un nivel de producción específico de su sociedad que le permite el acceso a ciertos datos mediante ciertos medios técnicos, por una cantidad de información acumulada, por un conjunto de teorías e interpretaciones viables, dado el desarrollo alcanzado por el conocimiento de la época. Todo ello dentro de un marco conceptual común. Las comunidades epistémicas estén condicionadas tanto en el espacio como en el tiempo. No existe una comunidad intersubjetiva pura de entes racionales posibles, existen intersubjetividades históricamente condicionadas. Entonces, bajo esta postura, desde luego, dice Villoro, además las comunidades epistémicas deben reconocerse, comprenderse en la medida de que esto sea posible. Entonces, desde luego, es necesario, y es hacia la última línea de esta diapositiva, donde indico que evidentemente no basta con el diálogo, sino es necesario esa disposición al diálogo. Si bien es cierto, el mismo Villoro dice, bueno, tenemos que establecer ese diálogo, se tiene que establecer en condiciones epistémicas óptimas. Él no discute, no llega a esa profundidad, sin embargo, yo retomo uno de los conceptos utilizados, empleados por el doctor Ambrosio Velasco, que es equidad epistémica. La equidad epistémica nos permite, sobre todo, integrarlo a esta noción de la comunidad epistémica, pero también vincularlo. ¿Cómo? Bueno, el doctor Ambrosio Velasco dice, la equidad epistémica no significa la equivalencia entre distintos tipos de conocimiento, sino simplemente el reconocimiento y no exclusión de saberes y tradiciones socialmente relevantes. El principio de equidad epistémica, entonces, apela a ese concepto ampliado de la racionalidad del conocimiento, tiene tanto una dimensión epistémica al reconocer esa valía epistémica de los diferentes tipos de conocimiento y tradiciones que deben concurrir dialógicamente para la solución de problemas específicos, como una dimensión propiamente política que procura una justa participación de los diferentes grupos sociales con sus diferentes tradiciones, saberes e intereses en las decisiones políticas que los afectan. Este principio de equidad necesariamente conduce a poner en un mismo plano la ciencia y la tecnociencia con otros tipos de saberes tradicionales socialmente relevantes para fomentar la cooperación entre ellos y la justa distribución de sus beneficios. Entonces, estos elementos teóricos me van a permitir entender qué es lo que sucede tradicionalmente, por llamarlo de alguna manera, en el aprendizaje, en el aprendizaje de conceptos científicos dentro de la escuela o dentro de la enseñanza básica. Voy a presentar un breve análisis de caso. Este análisis de caso lo realizamos en la escuela secundaria Lázaro Cárdenas, ubicada en la ciudad de Tlapa, en Guerrero, en la montaña media de Guerrero. Y bueno, voy a ir contando un poco, aquí ya es más, son las imágenes y algunos aspectos teóricos, epistémicos de cómo fuimos vinculando esta discusión. Esta escuela
Podemos definirla que es una escuela intercultural, dado que la gran mayoría de los estudiantes provienen de comunidades cercanas a la ciudad de Tlapa. Cercanas me refiero a 3 horas en automóvil, en camioneta, en muchas de ellas. Para poder, las condiciones de la escuela, entre otras cuestiones, es la distancia, la otra es la lengua. La gran mayoría de los niños que ingresan a esta secundaria, al provenir de regiones distintas de la montaña, sus lenguas son Mepa, Náhuatl, Tunzabi, Nazabi, algunos de ellos el español. Y sin embargo, como bien saben, la educación secundaria solamente acepta, la educación secundaria en México solamente no hay esta condición de bilingüismo. La enseñanza es bajo una única lengua, que es el castellano, y como segunda lengua el inglés. Sin embargo, no se reincorpora o no toman en cuenta el conocimiento y las lenguas que los niños ya saben. Bueno, estas son imágenes del primer día de clases. A diferencia de otras escuelas, por ejemplo, si bien conocemos este proceso, pues la inscripción o preinscripción a la secundaria regularmente se da desde febrero, a principios del año, básicamente, ¿no? Sin embargo, bajo las condiciones y cómo ha funcionado esta escuela en la región de Tlapa, pues el primer día de clases llegan los niños, los futuros estudiantes de secundaria, para incorporarse e inscribirse ese mismo día. Si bien ven en estas imágenes, es importante señalar que aquí vemos en la imagen superior derecha, vemos a un grupo de madres donde están dejando por primera vez a sus hijos. Abajo vemos esta interacción entre padres y alumnos y la profesora. En la parte inferior izquierda es la profesora de taller. Es la chica que trae una playera a rayas, ¿no? Entonces, bueno, bajo estas condiciones, es importante señalar, bueno, aquí algunas panorámicas en lo que les comento más acerca de esta escuela. La gran mayoría de los estudiantes, sobre todo después de 3 años de estudio en esta escuela, nos percatamos que la escuela, que los niños, en particular las niñas, entran a una edad más avanzada que la que tendrían que ingresar. Es decir, ingresan a partir de los 13, 15 años en promedio y van egresando entre los 18 años aproximadamente. ¿Por qué? Porque muchas de ellas ya había mencionado hace un momento, el traslado de la comunidad, o sea, de su casa a la escuela, involucra 3 horas. Entonces, ¿qué tienen que hacer los padres? Los padres tienen que buscar alguna casa de familiares, o la niña se queda como ayudante de alguna de las casas, bajo la condición que le den techo, comida y le den permiso de ir a la escuela. Ella hace actividades del hogar. También hay una casa hogar dirigida por monjas, donde los niños también pueden permanecer. Entonces, todo este proceso, estos desafíos que yo le llamo desafíos epistemológicos, desde luego se van entendiendo pues en cómo está diseñada, en este caso, la educación básica, la enseñanza secundaria en México. Es bastante, digamos, no toma estos aspectos, en principio la lengua, porque los niños hasta primaria sí pueden cursar en primarias bilingües, o estas escuelas que se les llama indígenas también, donde se les enseña a través de sus propias lenguas. Sin embargo, ya cuando ingresan a la secundaria no es permitible, ¿no? Bueno, aquí hay algunas imágenes de la propia escuela. Este es el primer día nuevamente. Los niños presentan extraordinarios para saber si pasarán de grado o no. Algunas de las condiciones de la escuela. Esta es una panorámica de la escuela donde vemos, bueno, esta es justamente concluyendo el recreo.
Por eso vemos aquí del lado izquierdo las mujeres, mujeres y hombres con los alimentos. Bueno, nosotros desarrollamos diferentes proyectos didácticos a lo largo, en particular para la enseñanza de las ciencias. Este es de primer grado, lo llamamos la estructura de las plantas. Y les solicitábamos a los niños de primero de secundaria, que es cuando llevan biología, que sin ver el libro, que ellos dibujaran qué partes tenía la planta. La gran mayoría, si ustedes se percatan, pues dibujaron una milpa, porque ellos se dedican a la siembra y a la cosecha de maíz, no únicamente de maíz. Si ven en esta imagen de en medio, pues van poniendo los diferentes tipos de maíz, amarillo, morado, blanco, mixto, etcétera. Entonces, aquí, para ir concluyendo en esta parte del análisis de caso, nos dimos cuenta que tienen unas nociones muy específicas, tienen, no nociones, diré conocimiento, porque estos niños se dedican a la siembra y a la cosecha de maíz, no únicamente de maíz, pero principalmente, y saben reconocer la estructura de las plantas perfectamente. Sin embargo, no coincide con lo establecido, con lo estandarizado en las pruebas, por ejemplo, en las pruebas estandarizadas como la prueba enlace, la prueba PISA, que son estas pruebas estandarizadas donde si no responden correctamente, pues está incorrecto ese conocimiento. Sin embargo, los niños pues saben perfectamente que no cualquier maíz, no cualquier tipo de maíz es el que se va a sembrar, sino hay un proceso de selección. Ese proceso de selección pues es justamente seleccionar el mejor maíz, que es el que nos va a proveer al año siguiente. Entonces, aquí vimos que justamente hay un choque entre el conocimiento que tienen los propios chicos con el conocimiento que está implícito en los libros de texto, ¿no? Bueno, este es otro similar. Ellos, al vivir en una región montañosa, para física, les preguntábamos cómo podían sembrar. Entonces nos dieron diferentes perspectivas, diferentes soluciones al problema, porque ustedes sabrán, en algunas partes de la montaña de Guerrero hay grandes deslaves, sobre todo en época de lluvia, y ellos identificaron maneras diferentes. Nosotros decíamos el plano inclinado, a qué grado se encontraba y cómo solucionaban el problema, ¿no? Y finalmente, sobre química, ¿qué pasaba con los y las moléculas? Voy a ir cerrando. Este es otro taller, me voy a brincar para ir concluyendo. A modo de conclusión y retomando sobre todo a Neurath y antes de la propia cita Neurath, pues es importante señalar que la manera, voy a dejar unas imágenes, la manera en cómo integran los conocimientos, cómo los jóvenes, sí, lo que nosotros identificamos es que ellos, si los involucramos en el desarrollo de ciertas, o reconocemos el conocimiento que está generado desde sus propias comunidades, ellos tienen la capacidad de apropiarse del conocimiento científico-tecnológico, ¿no? Que si bien es cierto, es esta discusión entre apropiación débil y apropiación fuerte con lo que inicié, y es indispensable, es decir, este ejemplo o este análisis de caso refuerza desde luego que es necesario establecer esta equidad epistémica. Sin esa equidad epistémica, los jóvenes, los estudiantes, es poco probable que identifiquen el conocimiento que ellos generan, que identifiquen el conocimiento que proviene de la escuela o de la ciencia y la tecnología y lo ayuden o lo incorporen a sus prácticas sociales, ¿no? Entonces, a modo de conclusión, retomo esta cita de Neurath. Dice, bueno, la gente inteligente con educación básica a menudo se desanima, dejan por su sentimiento personal de desventaja, de tratar de lograr un mayor nivel de conocimiento y comprensión, y en la búsqueda de un terreno común con los que manejan las herramientas de la educación superior con facilidad.
Así, en general, tenemos dos grupos de personas en cada país, uno muy pequeño, en estrecho contacto con el conocimiento de los tiempos modernos, y el otro muy grande, que recibe poca atención por parte de las grandes corrientes de nuestra cultura contemporánea. Un genio como Faraday pudo científicamente explicarle, incluso a los niños, como lo hizo en las famosas conferencias sobre la historia, químicamente cómo se genera una vela. Pero muy pocos profesores y profesionales son capaces de aprovechar el lenguaje corriente del ámbito de la ciencia moderna en su relación con la vida moderna. Y sin más, pues muchas gracias. Muchas gracias, Senia, por tu presentación. A continuación, daremos paso a la presentación de César de Rosas Ramírez, quien nos hablará del tema José Antonio Alzate y el conocimiento de los pueblos originarios. Adelante, por favor, César. Bueno, pues muchas gracias. Yo también agradezco a los organizadores y al doctor Ambrosio Velasco por la invitación para participar y bueno, en un momento les voy a compartir una presentación y mi ponencia pues trata sobre un filósofo mexicano y sobre algunas consideraciones sobre el conocimiento de los pueblos originarios. ¿Me podrían habilitar la compartir pantalla, por favor? Gracias. Bueno, pues creo que ya se ve, ¿verdad? Bueno, pues en esta exposición pues vamos a dar vamos a regresar bastantes años, pero bueno, busco mostrar tres momentos críticos que aparecen en un texto conocido como La Memoria del Colibrí de José Antonio Alzate. Eh, estas críticas que quiero mostrar son las siguientes. Primero, es una crítica a una forma de producción del conocimiento en Europa que se realizó con base en informes y no en observaciones. También es una crítica a la concepción científica dominante que sostuvo que el territorio y los seres vivos americanos eran inferiores frente a los europeos. Y también la tercera crítica es una crítica a la justificación del dominio espiritual y material europeo sobre América y sus habitantes. Alzate va a utilizar como móvil de estas críticas a la figura del colibrí, cuya imagen es muy importante para el pensamiento y la cultura latinoamericanas en general, por ser un símbolo no solo con carga epistémica, sino al mismo tiempo de contenido ontológico y político. Considero además que las críticas de Alzate pueden resumirse muy bien como una crítica a la epistemocracia, este concepto propuesto por el doctor Ambrosio Velasco, es decir, o que significa, ¿no? Una crítica al dominio de los que saben o pretenden controlar el conocimiento, que de esta forma minimizan el conocimiento y las capacidades epistémicas de los pueblos originarios y de los habitantes americanos. Bueno, no voy para no ocupar mucho tiempo, no voy a hablar mucho sobre la vida y obra de Alzate, simplemente me gustaría resaltar el hecho de que además de sus estudios, uno de sus grandes méritos fue ser nombrado corresponsal de la Academia de Ciencias de París en 1771, que en aquel tiempo era un nombramiento único en su tipo. Aquí estoy siguiendo los trabajos de investigadoras como Iris Montero de la Universidad de Brown
o Mirunajim de la UAM Coajimalpa, que me sirven para resumir, digamos, en dos elementos la peculiaridad de la práctica científica de Alzate. En primer lugar, podemos caracterizarla como que era una práctica situada, porque para él los conocimientos se construyen en un espacio específico. Además, su práctica estaba apoyada en redes de informantes presenciales, es decir, recogía el conocimiento de los pueblos originarios y reivindicaba, por supuesto, pues sus conocimientos locales. También, digamos, la segunda gran característica es que fue radicalmente empírico su trabajo. Por ejemplo, observó con detenimiento y disciplina a los colibríes para poder hacer su memoria. También se dedicó a buscar antigüedades o vestigios de las sociedades antiguas y también fósiles, o también, por ejemplo, se puso a escalar volcanes, ¿no? Entonces tenía como esta característica su práctica, y es importante señalar que además fue extremadamente crítico y polémico al hacer ciencia y expresar sus propuestas, pero no solo contra lo que consideraba supersticiones de las personas en general, ¿no? Y eso es lo que a mí me interesa más, sino también contra los prejuicios y errores de los sabios y científicos de su tiempo. Este último es uno de los elementos de su pensamiento que vamos a destacar aquí. Y bueno, la memoria sobre el colibrí que utilizaremos como móvil de esta exposición aparece el 19 de octubre de 1790, publicada. Allí Iris Montero considera a este texto como uno de los tres grandes sucesos de ese año para estudiar la ciencia novohispana, me refiero de 1790. Los otros dos son, además de la memoria, el descubrimiento de los manuscritos de la primera expedición científica a la Nueva España que hizo Francisco Hernández en 1570 y 77, y el hallazgo de los monolitos de la Piedra del Sol y de la Coatlicue. La memoria del colibrí busca refutar la concepción errónea que tienen sobre esta ave los sabios europeos. Para Alzate, estas ideas se deben, entre otras cosas, a que dichos científicos consideraban que las tierras americanas y la vida que ella alberga estaban degradadas, incluidos, por supuesto, los habitantes originarios y su cultura. Esto se expresó en la obra de Alzate como críticas a dicha ciencia que van más allá de lo epistemológico y que llegan incluso al ámbito político. Pues bien, avanzó sobre estas críticas. Alzate escribió su memoria del colibrí porque en su tiempo publicaciones como la Enciclopedia Metódica, que se publicó de 1782 a 1832, hacía descripciones erróneas de esta ave americana. Alzate creyó que la enciclopedia se equivocaba especialmente en contra de Nueva España y que dichos errores se debían a una razón metodológica. Esta es que las publicaciones se construyeron con informes que no aportan nada nuevo y deforman la realidad. Para Alzate, la única forma viable de combatir los errores era llevar a cabo observaciones y experimentos, pero de una forma radical, digamos, no como lo hacían los viajeros superficiales que reportaban datos dudosos y publicaban textos a su conveniencia. Este tipo de viajeros eran los autores, digamos, de las fake news de aquellos tiempos, ¿no? Pero igual de nocivas que lo son hoy. Alzate, en cambio, privilegió la experiencia directa de observar al colibrí vivo, no las descripciones basadas en informes o en ejemplares muertos. Por ejemplo, sostuvo que el colibrí tiene un carácter irascible a partir del comportamiento observado en él, y que después él confirma al hacer una disección de su saco biliar, ¿no? Este tipo de informes, pues son, como ustedes saben, digamos, producen este tipo de ideas como de la imagen que les pongo aquí al lado, ¿no? De una ilustración de cómo son supuestamente los indios americanos, ¿no? Que tienen no tienen cabeza y la cara la tienen en el pecho. Entonces, contra este tipo de informantes, Alzate también combate la idea muy reproducida de que los colibríes se amortiguaban, así le decían, en invierno, o que invernaban por meses y se reactivaban en primavera.
Para él, esta era una muestra clara de cómo un autor copiaba a otro por 300 años, reproduciendo y solidificando el error, haciendo pasar por verdad ante el público sin acudir a la observación directa. Esto es lo que habría hecho Maduit, que es el autor de la sección de aves de la enciclopedia, que recogió opiniones falsas como las de Francisco Hernández y que, por cierto, también retoma Clavijero para describir al colibrí. Además, Alzate critica la creación de sistemas que buscaban explicar grandes parcelas de la naturaleza. Para él, los sistemas como los del famoso Buffon impiden que la ciencia avance, pues pretenden explicar toda la realidad, aunque esta no corresponda a su teoría. Por ello, a pesar de que reconoce el trabajo de este último, Alzate señala que ha dado pie a prejuicios que otros escritores reproducen acríticamente, como por ejemplo que América es salvaje e inferior. En suma, Alzate criticó la construcción de la ciencia de gabinete, hecha mediante informes de viajeros poco confiables y hecha por mera repetición de las opiniones de autores considerados como autoridades, que terminaba en publicaciones masivas propagando errores y prejuicios. Y pues también rechazó los sistemas axiomáticos que no captaban la realidad concreta y pretendían reducirlas a sus principios. Entonces, la única forma de corrección científica para Alzate era recurrir a la experiencia situada. Esto nos lleva a la segunda crítica, que es de orden, digamos, científico. Alzate cuestiona la forma en que construyen el conocimiento muchos científicos europeos, pero busca más que una corrección metodológica, pues este proceder tiene graves consecuencias. Por ello, realiza una crítica a la concepción científica dominante sobre América. Alzate tenía una aversión contra las supersticiones populares, pero era más grande su rechazo a las equivocaciones de los sabios, en especial por errores y prejuicios sobre América que combatió en sus diversos textos. Por ejemplo, en 1768, lo cito, señala que en los más de los autores que han escrito de esta América se hallan algunos errores carísimos, y así me propongo ir dando algunos pedazos enmendados para que les sirvan de correctivo. Entonces, hasta aquí vemos que todavía su crítica es medianamente cordial, ¿no? Pero los prejuicios emitidos desde los primeros cronistas de América hasta autores como Cornelio de Po fomentaron la tensión entre los criollos que creció en el siglo XVIII. Esta, esta confrontación es evidente en el texto del colibrí. Alzate dice que De Po señalaría sin haber pisado tierras americanas que el colibrí es un pavo real que se ha encogido debido a su nocivo clima. Incluso disciplinas como la astronomía no estarían alejadas de esta confrontación. Alzate alienta a los americanos a cultivar las observaciones astronómicas al servicio de la patria y le dice a sus connacionales, porque no falta autor moderno que trata a los climas de América como salvajes. Y bueno, finalmente interpela a Buffon y a los ornitólogos que intentaban recrear la imagen del colibrí, pues para él solo su observación puede dar una idea de su aspecto real. La relevancia de la ilustración en este caso es central, pues a través de la publicación de ellas en los libros, se logra la atribución del conocimiento independientemente de las observaciones realizadas. Es decir, la imagen es un instrumento epistémico, pero también político, lo cual también se puede ver en el caso de los especímenes y fósiles que clasifica y determinan la legitimidad de un hueso o una antigüedad. Son, digamos, los que clasifican quienes ejercen el conocimiento y el poder. Es decir, autores como Linneo, De Po, Buffon y las academias europeas de ciencias, como las de París, son quienes validan el conocimiento. Como ejemplo de lo anterior, recordemos la disputa que tuvo Cornelio de Po con Alzate, porque en 1769 el mexicano remite unos ejemplares vegetales, minerales y animales a la Academia de París, acompañados de una carta en la que se describen dos fósiles, un diente molar de unos 25 centímetros de tamaño y un hueso de pierna de 1,5 metros encontrados en Toluca, ambos de un animal desconocido. No lo dice, pero me imagino que podría ser quizás un mamut, ¿no? No lo sé, pero el caso es que unos años después, en 1776, De Po, desdeñando el testimonio de Alzate, sostuvo que era inverosímil que hubiese existido un cuadrúpedo de ese tamaño. Entonces dice De Po, aquí lo cito, Alzate asegura que se conserva aún hoy en México un hueso de pierna cuya rótula tiene un pie de diámetro,
pero se puede dudar que existan elefantes cuyas piernas contengan articulaciones prodigiosas como la mencionada por el señor Alzate, cuya historia parece contener alguna exageración. Hasta ahí de Poe. Entonces esto debió haber incendiado el carácter colibriesco de Alzate, pues a pesar de participar en la circulación del conocimiento y de especímenes que iban de las colonias a la metrópolis, y de ser nombrado posteriormente corresponsal de esta academia, en última instancia sus científicos se reservaban el beneficio de la interpretación final, por lo que esto es una disputa científica pero también política. Así, en otro texto Alzate le regresa a la cortesía de Poe y dice: el alucinado de Poe, que con su pesado y tosco cetro filosófico quiso desde su miserable gabinete berlinés tratar de las producciones de América, a las que reputó por débiles, quisiera prepararle un viaje, para que por sus ojos, por sus sentidos, viese, palpase muchas plantas de la Europa que allá son arbustos y que aquí son árboles corpulentos. Bueno, hasta ahí Alzate. Así la crítica de los errores metodológicos nos ha llevado a otra contra sus consecuencias que son científicas, pero también ontológicas y políticas. Y aunque Alzate mantuvo una relación cuidadosa con sus rivales intelectuales, en la memoria del colibrí podemos ver cómo la crítica a la concepción científica europea sobre América se entrelaza con una crítica al dominio político sobre estas tierras y sus habitantes. En esta disputa, la imagen del colibrí tiene una función científico-política que atraviesa la historia de lo que hoy llamamos México. Solo por mencionar algo sobre la importancia de la imagen del colibrí, quiero decir que la atribución de una naturaleza inmadura al Nuevo Mundo por los sabios europeos fue un ataque a los seres vivos del continente y a la identidad cultural de los americanos, en la que la imagen del colibrí es central. El Huitzitzilin, como se le llama en náhuatl, fue muy valorado en Mesoamérica de manera especial por los mexicanos antiguos, uno de cuyos principales dioses, Huitzilopochtli, se relaciona directamente con esa ave. También los criollos de Nueva España, para los criollos de Nueva España, el colibrí era un elemento identitario de las peculiaridades y riquezas de estas tierras. Así puede verse reflejado en obras como las de Carlos Sigüenza y Góngora. Y pues saltando varios años, en nuestros días, la imagen del colibrí ha llegado a ser una franca oposición a las más altas expresiones intelectuales europeas, como es en el caso de la filosofía de la liberación, que trata de construirse desde América y su presente. Esta filosofía del mediodía se opone a otra crepuscular representada por el búho, que sería conservadora y justificadora de una realidad injusta. Esta filosofía del colibrí pretende, en palabras de Horacio Cerruti, ser liberadora y práctica. Con estos ejemplos sobre la relevancia del colibrí, subrayo que su figura tiene un simbolismo profundo para los pensadores mexicanos, incluidos Alzate. En su memoria se mezclan las críticas al proceder científico de los europeos y su hegemonía, y si la ciencia es un producto social y por ello implica aspectos políticos, entonces la crítica a la ciencia interpela lo político que en ella reside. Esta crítica de Alzate sobre la forma de hacer ciencia inevitablemente pues incluye estos supuestos ontológicos e intereses políticos como la superioridad europea y la justificación de su dominio sobre todos los ámbitos de la vida, tanto en el conocimiento como en el poder. Por ello la crítica pues de Alzate llega a este orden, digamos político. Y no puede ser de otra forma, porque por ejemplo la idea errónea del letargo del colibrí fue utilizada por los sabios europeos como símbolo de la incapacidad de los criollos y de los habitantes originarios americanos para realizar actividades intelectuales de alto nivel, lo cual justifica su dominio europeo. Es decir, bajo la imagen de que del colibrí también se justificaba decir que pues era, digamos que pues éramos como niños o incapaces de realizar pues actividades culturales complejas. Finalmente, la crítica de Alzate de los métodos, sistemas y la hegemonía del conocimiento europeos llega al nivel del lenguaje. Así rechazó la clasificación de Linneo y el uso del latín para la taxonomía. Para Alzate, el náhuatl reflejaba mejor la realidad local, como en el caso del nombre del colibrí. Aquí cito de nuevo Alzate, donde dice, los indios mexicanos la nombran Huitzitzilin, esto es chupaespinas. Huitz significa espinas y tzilin se deriva de chupar. Dudé por largo tiempo el origen de una denominación que me parecía extravagante,
hasta que reconocí que todas las aves tienen estambres y que por lo regular son de figuras de agujas, con las antenas en sus extremidades, las más agudas. Los estambres pueblan el interior de la flor, donde el Huitzitzilin introduce su delgada lengua para chupar la miel, y desde entonces conocí que con propiedad le acomodaron la voz chupa espinas. Bueno, hasta ahí el SAT. Y bueno, ya voy terminando. Eh, la ínfima plebe, es decir, los indios, como les decían en la época de Alzate, a decir de él, habían acumulado una serie de conocimientos sobre muchísimos aspectos, como en el caso del uso de los pigmentos, de la botánica, o en el ejemplo que quiero mencionar ahora mismo, que es el de la minería. Esto lo lograron sin la necesidad de la teoría, sino por la pura experiencia, y sin embargo, dichos conocimientos les eran suficientes o hasta superiores para realizar la labor minera. Aquí hay que destacar que, a diferencia de otros pensadores, Alzate no era indigenista, es decir, él valoró el pasado de los pueblos originarios, pero también a sus miembros vivos. Estos conocimientos fueron desarrollados justamente por la precariedad en que se tenía la actividad minera en Nueva España, y por supuesto que la padecían quienes se empleaban en extraer los minerales preciosos, a tal punto que el uso de la maquinaria pasaba a segundo plano. Cito aquí al SATE, que nos dice: si los mineros alemanes que hacen uso de nuevas maquinarias viesen a los pepenadores y pepenadotes y pepenadotas, porque en Nueva España hasta las mujeres de lugares en que hay minas son mineralógicas, separar con el martillo la clase de metales según la riqueza que contienen, deberían quedar aturdidos. Y se pregunta: ¿por qué después de que los mineros alemanes tienen enseñanza y colegios no son mejores? Aquí en México la práctica, que es el seguro e infalible maestro, enseña lo que deban ejecutar gentes que son la ínfima plebe. Bueno, esto no quiere decir que Alzate rechazara el desarrollo tecnológico, sino que pensaba que éste debía ir orientado a resolver las necesidades concretas mexicanas, como la actividad minera local, y debería partir de sus experiencias, no solo copiar soluciones europeas acríticamente. Y de nuevo nos dice: ¿piensa vuestra merced que nuestros mineros conocen el nombre de Euclides o que tienen alguna idea de triángulos, círculos, etcétera? No obstante, saben, no sé el cómo, ejecutar tiros, socavones y lumbreras capaces de confundir al más ingenioso geómetra. Es cierto que muchas operaciones les resultan falsas, pero en general, por ciertas combinaciones que ignoramos, pero que prueban el imperio de la alma racional, dirigen las operaciones de forma que consiguen conducirse al punto que se encaminan sus ideas. Y pues bien, solo esto es para señalar que la revuelta operada por Alzate es más radical, más profunda que la de otros autores como Eguiara Yeguren o Clavijero, porque trata de minar la autoridad de los sabios europeos. No acepta ni siquiera los términos de su discusión y traza una ruta de continuidad de la construcción del conocimiento con la tradición local. Alzate, ya con esto cierro, lo cito, nos dice: ¿y qué dirán a esto los bufones, los adictos a Depot, que reputan a la América por su suelo miserable? Estos nuevos instruidores, estos filósofos que en Atenas hubieran sido apedreados, ¿hasta cuándo subsistirán en la manía de escribir contra la América? Analizando la práctica científica de Alzate, a modo de conclusión, quiero señalar que repensar a estos autores nos ayuda a plantear preguntas como para nuestro tiempo, como ¿quiénes son los bufones y los Depots de nuestros días? ¿Y en qué medida estos siguen dominando actualmente y ejerciendo formas de epistemocracia? Muchas gracias. Muchas gracias, César. Agradecemos tu participación. Ahora daremos paso a la presentación por parte de Aldo Federico Palafox Hernández, quien nos compartirá el tema Quelites, saber cuidar, esperar y comer. Aportaciones filosóficas de los pueblos para la crisis global. Adelante, Aldo Federico. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Agradezco mucho a los organizadores de la mesa y de estar en esta mesa tan interesante, con ponencias tan interesantes. Mi ponencia va a ir muy
inspirada en una de las vertientes que nos acaba de presentar César, sobre el lenguaje sobre todo. Déjenme comparto la presentación. Un momento. Ya se puede ver, ¿verdad? Ok, bueno. Pues bueno, como ya mencionaron, mi nombre es Aldo Palafox. Acabo de ingresar al doctorado en Filosofía de la Ciencia y lo que le comparto acá es justamente unos primeros esbozos de lo que busca aportar mi investigación de doctorado, y también se nutre mucho de mi investigación de maestría, que rondó en torno al mismo caso de mi investigación del doctorado, que son los quelites, como un caso de conocimiento tradicional local, ¿no? Y bueno, ay, no avanza. Ah, listo, ya avanzó. Bueno, esta ponencia tendrá los siguientes objetivos. El primero de ellos es justamente dar a pensar a los quelites como un concepto o un dispositivo de comprensión del mundo propio de los pueblos originarios. Y al mismo tiempo mostrar que el sentido y la práctica cabal de los quelites asume una forma particular de relación entre los seres humanos y la naturaleza, y esta forma de relación puede verse como una crítica a la relación entre los humanos y la naturaleza que predomina actualmente en el mundo. De manera muy secundaria y muy incidental, en la presentación también se hará ver las problemáticas que tienen las actuales revaloraciones de los quelites, ¿no? Y bueno, la estructura de estos temas, básicamente primero se comienza con una caracterización de los quelites que se sitúa culturalmente, justamente para construir esta idea de los quelites como un concepto propio de los pueblos, pero también como una práctica, ¿no? Eso es, digamos, la primera parte de la ponencia. La segunda, pues, son las implicaciones ontológicas y éticas de significar a los quelites, es decir, las consecuencias de pensarlos en sus entramados culturales como conceptos, y finalmente algunas breves conclusiones, ¿vale? Perfecto. La primera sección se titula Los quelites como alimento, como conocimiento y como concepto. Acá hay un pequeño cartel de la Conavio. Cabe decir que justamente mi tema se inscribe en los grandes esfuerzos que ha habido en décadas recientes sobre la revaloración de los quelites, y cabe decir que la Conavio, la Comisión Nacional para la Biodiversidad en México, es una de las entidades que se ha encargado mucho de esta revaloración, difusión de conocimientos y de su consumo, ¿no? Entonces, muchas de las imágenes que presente acá serán de la Conavio, ¿no? Bueno, en primer lugar, ¿qué son los quelites? Seguramente, pues todos conocemos o hemos oído hablar de los quelites, pero los pensamos como una especie, como una planta, ¿no? Sin embargo, la definición usual, justamente que se ha enarbolado a partir de estos proyectos de revaloración, es que los quelites son más bien un conjunto de plantas que han sido utilizadas como alimento por las culturas originarias de lo que hoy es el territorio mexicano, y cuya principal característica es que no son cultivadas sino recolectadas, ¿no? En discursos científicos como de agroecología, etnobotánica, a todas estas especies que no son sembradas sino colectadas se les llama como especies permitidas o fomentadas, y que tienen la característica precisamente de no ser domesticadas, y también se les suele englobar como arbences, ¿no? Y bueno, bajo estos esquemas, la Conavio tiene identificadas más de 250 especies de quelites. Aquí vale hacer un corolario. Justamente estas formas de englobar a los quelites bajo estos esquemas científicos nos dejan ver cómo pues, realmente en México no es el único lugar en el que se utilizan o se consumen estas plantas no cultivadas, ¿no? Prácticamente a lo largo de todo el planeta, las culturas, su relación con sus hábitats y sus lugares donde habitan,
han desarrollado conocimientos para utilizar esas plantas que no se siembran. Entonces, digamos, esta categoría de arbences o de especies permitidas es una categoría que engloba distintas culturas, ¿no? Digamos, no en México no es el único lugar donde se consumen plantas no domesticadas, vaya, ¿no? Digamos, la particularidad de aquí es que se les da el nombre de quelites y que se dan en ciertos contextos culturales que ahora vamos a señalar, ¿no? No avanza la presentación. Bueno, bueno, básicamente lo que dice la siguiente diapositiva, no sé por qué no avanza, es que pues en tiempo reciente ha habido un gran esfuerzo por revalorar a los quelites. Listo, ya avanzó. Y pues se ha fomentado su producción y su consumo, revalorándolos como un recurso fitogenético que coadyuve a la seguridad alimentaria. Y bueno, lo que busca hacer esta presentación es mostrar que hay una valoración propia de los pueblos que desborda esas categorías científicas, que claro, son cruciales para la revaloración y para el uso de los quelites, pero que no agotan lo que son los quelites en sus entramados culturales, ¿no? Y justo es ahí donde puede hallarse la profundidad epistémica de los quelites como categoría conceptual. Y bueno, cabe decir que mi investigación se ha centrado sobre todo en la cultura náhuatl, ¿no? Bueno, en primer lugar, para llegar al entramado general, cabe partir de que los nombres, los quelites tienen un carácter eminentemente local, que tienen una forma muy particular de ser nombrados en las distintas culturas originarias, ¿no? Acá hay otro cartel de la Conavio que muestra las distintas formas de nombrar en las distintas culturas, y lo crucial aquí es que todas estas formas de nombrar este campo semántico de las especies utilizadas no designa siempre a las mismas especies. ¿Qué quiere decir esto? Que, digamos, los quelites no son lo mismo necesariamente que el Guiribá en Rarámuri o que el Ibagué en Odam, sino que en cada uno de estos territorios crecen distintas especies permitidas, ¿no? Digamos, no crecen los mismos quelites aquí en el centro del territorio mexicano que en las sierras tarahumaras, ¿no? Esto les da un carácter eminentemente local a los quelites y también un carácter múltiple. En ese sentido, la lengua también funge un espacio crucial en los quelites, en tanto no hay un carácter material que ate a los quelites a la reproducción social de los seres humanos. Es decir, no hay una semilla que se herede para la siguiente temporada o que se transmita de generación en generación, sino que lo único que ata a los quelites a la esfera humana es un nombre y las prácticas epistémicas que hay para su uso, ¿no? Digamos, no hay como un sustrato material que se mantenga constantemente en la reproducción social de las colectividades humanas. De este modo, este bagaje epistémico y lingüístico es crucial para los quelites. Así hay una relación directa entre las lenguas y los quelites, pues en esas lenguas se codifican los conocimientos sobre los quelites. Y ahora vamos a pasar a ver, digamos, cómo se desmenuza estas distintas dimensiones epistémicas. El primer paso, digamos, es la identificación, ¿no? Lo primero para utilizar a los quelites es saber identificarlos. Como dijimos ya, los quelites prácticamente crecen o se dan solos en las siembras, en los cultivos, y pues el primer paso para identificarlos es nombrarlos, ¿no? Una vez que sabemos que esta planta tiene un nombre, sabemos que está en relación a ciertas prácticas o usos, ¿no? Por ejemplo, si nos dicen que eso es una verdolaga, todos ya sabemos que se come, ¿no? Justamente el nombrar, identificar, abre esta brecha enorme ontológica entre nombrar a eso que está creciendo entre los cultivos como un quintonil, un quelite cenizo o una maleza, que es la forma en la que se nombra esas especies invasivas en los
digamos, paradigmas de los monocultivos, por ejemplo, que eso es algo que vamos a abordar un poco después. Sin embargo, por ejemplo, en las lenguas locales, como en la lengua náhuatl, se puede ver cómo los quelites o la categoría quelite, pues justo enarbola este sentido, ¿no? Hay acá algunos ejemplos. Huauquilit, Izmiquilit, Lalayoquilit, Mozoquilit, justamente comparten esa raíz náhuatl, que quiere decir plantas que se consumen, y esas raíces que aparecen a un lado, solían ser formas de caracterizar a esas plantas, maneras de decir dónde encontrarlas, qué partes se utilizaban de esas plantas. Sin embargo, pues muchas de estas formas de significar estas palabras se han perdido, ¿no? El siguiente paso es el cuidado y la recolección de los quelites, ¿no? Una vez que se ha identificado que esto que está creciendo aquí es un quelite, pues se le va a dar espacio para que crezca, se le va a cuidar de manera parcial, ¿no? Porque, digamos, en algún momento se va a cortar para su consumo, pero mientras crece, se le va a dejar crecer. En cambio, otras plantas no útiles, pues se quitan, ¿no? Y bueno, también para la recolección, justamente emerge de nuevo esta pluralidad, porque, digamos, no todos los quelites se cortan o se recolectan de la misma manera. Cada especie es distinta y aquí vuelven a aparecer la importancia de los conocimientos locales, ¿no? Hay que saber el momento en que cortarlos, tiernos y maduros, hay que saber cómo cortarlos y hay que saber también qué cortar, porque en algunos se consume la planta completa, en algunos son los tallos, en algunos las hojas, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, finalmente el momento culmen es la transformación en alimento de los quelites, que pues implica todas esas técnicas culinarias para transformarlo en comida. Pueden ser simplemente consumidos crudos, cocidos, fermentados, asados. De nuevo, va a depender de la especie de quelite y del entramado cultural, la forma en la que se prepare, ¿no? También justamente debido a su feralidad, es decir, a que son pues que crecen solos y no están domesticados, algunos de ellos pueden contener ciertas sustancias dañinas o tóxicas, y también existen técnicas o procesos para neutralizar estas sustancias, ¿no? También, pues en esta parte final vienen los otros usos de los quelites, porque hay algunos que tienen usos que van más allá de lo culinario, y también aparecen, por ejemplo, técnicas para su almacenamiento y posterior consumo, como puede ser secarlos, ¿no? Cabe mencionar que existe una reciprocidad entre los quelites con su ambiente, es decir, no solamente los humanos se benefician del crecimiento de los quelites, sino que los quelites se benefician un tanto de la dimensión humana, ¿no? Se ha probado que las técnicas de producción de la tierra tradicionales, como el barbecho, el arar, alienta la germinación de los quelites, ¿no? Y también, como ya mencionamos, hay un cuidado implícito al momento de identificar un quelite en medio de la milpa o de la siembra, ¿no? Y bueno, también hay una reciprocidad de los quelites con su entorno, es decir, con los demás cultivos que sí se sembraron. Hay ciertos beneficios identificados, como puede ser evitar que caigan plagas, evitar que crezcan plantas dañinas, fijar ciertos nutrientes a la tierra y mantener la humedad también en la tierra misma, ¿no? Finalmente, en esta sección, pues cabe decir que los propios pueblos tienen sus maneras de significar su relación con los quelites, ¿no? Un caso ejemplar es la leyenda del Xopantlacuali, que es una historia de tradición oral que fue colectada por Celedón Muñiz. Básicamente narra cómo los quelites llegan a manos de los pueblos de Milpalta, ¿no? La historia así, a muy grandes rasgos, es como hay un momento de seca, no ha llovido, y los quelites están a la mitad de su desarrollo. Entonces, la tusa y el venado, aquí tenemos la imagen de Tuzati, van a ver a Teutle, un dios cerro, y entonces le dicen, oye, ¿qué está pasando esto? Los momoshkas se van a quedar sin su maíz porque no ha llovido, y entonces les encomienda, pues básicamente
la misión de ir a ver a otro dios para que llueva, y también a la Tusa le encomienda la misión de buscar ciertas semillas en la tierra y que las esparza, y estas semillas justamente van a ser lo que va a crecer como quelites y van a alimentar a los pueblos mientras crece el maíz y se desarrolla por completo, ¿no? Y bueno, aquí los quelites aparecen como parte de algo más grande, como parte de una espera del desarrollo de eso que alimenta la identidad de los macehuales, que es justo el maíz. Otra vez estoy teniendo, listo. Bueno, llegando a la segunda parte, ¿qué quiere decir que los quelites sean un concepto indígena, no? Lo crucial aquí, y digamos, el entramado teórico del que me valgo es de Viveiros de Castro, que básicamente dice que hay que pensar con los indígenas y no a los indígenas. En ese sentido, aludir a que sus conceptos sean, pues, formas de conocer el mundo implica ciertos entramados ontológicos o ciertas formas de decir cómo es el mundo, ¿no? Ya hemos caracterizado, digamos, cómo los quelites son una relación con la tierra, una relación que tiene distintas facetas, como la taxonómica, como una manera de clasificar especies, una ética, una forma de relacionarse con lo que crece en la milpa, una práctica, una manera de aprovechar lo que crece en la tierra, y una ontológica, que es, digamos, el reconocimiento de la pluralidad de formas de vida, ¿no? Y bueno, ya la siguiente parte, que es la parte crítica, digamos, se titula El mundo de los quelites y los quelites en el mundo. Ahora, ya dijimos que todo dispositivo de comprensión del mundo, es decir, los quelites, implica una forma en que se dice de cómo es el mundo, ¿no? En esta forma de cómo es el mundo según los quelites, hay un respeto por lo que es dado por la naturaleza, por eso que crece solo entre la siembra, un respeto por los procesos y el tiempo de desarrollo, como lo evidencia la leyenda del Xochantlacuali, y también hay un valor de las especies locales, ¿no? Ahora, ¿qué quiere decir que los quelites tengan esta potencial este potencial crítico, ¿no? Según Fraser, lo crítico consiste en buscar clarificar los hechos para desmantelar las formas sistemáticas de dominación. Es decir, los quelites tendrían que mostrar o hacer evidente las formas de dominación de la naturaleza, y con esto, ya que el ser humano es parte de la naturaleza, también se muestra cómo pues, se desarticulan ciertas formas de dominación de los seres humanos, ¿no? Y eso es lo que vamos a pasar a mostrar ahora para ir llegando a las conclusiones. Para ello hay que ver cómo, para evidenciar cómo funcionan, cómo los quelites evidencian las formas de dominación de la naturaleza, basta con ver cómo han aparecido los quelites a lo largo de los proyectos en la historia, ¿no? En un primer momento, por ejemplo, en la posrevolución y modernización del campo mexicano, los quelites, por ejemplo, aparecen como esos responsables del atraso del campo y de la degeneración de los pueblos indígenas. Recordemos que en esos procesos de la década de 1920 para acá, se buscaba, además de esta castellanización, pues fomentar ciertos hábitos alimenticios, debido a que se pensaba que las formas de consumo de los pueblos no eran adecuadas, ¿no? Entonces aquí los quelites aparecen como un signo de ese exterminio de lenguas, de esa dominación y despojo de los indígenas, de su transformación y aculturación como campesinos, ¿no? En un segundo momento tenemos a los quelites como esos indeseables, como seres invasores de los monocultivos. Estamos pensando en los momentos de la Revolución Verde, y pues justo esto, los quelites aparecen como esta huella o este signo de la explotación desmedida de la tierra, ¿no? Como un no respeto por los procesos de la tierra y un no respeto por aquello que la tierra nos dona, que son básicamente los quelites, ¿no? Y aquí los quelites aparecen como maleza, ¿no? Finalmente, tenemos la revaloración actual de los quelites, que pues hay que manejarlo con muchas pinzas, porque como dije, tiene muchísimas ventajas también esta valoración científica,
pero justamente hay muchos riesgos si no se lleva a cabo de una manera crítica, ¿no? Digamos, revalorarlos en tanto recursos fitogenéticos, a la larga tiene como consecuencia ver a los quelites simplemente como verduras nativas de México. Y justamente este carácter de verduras o esta forma de producción que se alienta en estos proyectos busca producir a los quelites como cualquier verdura, es decir, que se siembre. Y justamente estos paradigmas de siembra y de monocultivo pues justamente parecen ser enemigos de lo que son los quelites, que son especies no cultivadas y que se dan solas, ¿no? En ese sentido podemos vislumbrar cómo es llevado a sus últimas consecuencias estos proyectos de revaloración y de producción intensiva de quelites puede ser incluso dañino para los mismos quelites, ¿no? No hablar de los conocimientos de los pueblos y de lo sintomático que es esto de la pérdida de lenguas y demás cosas, ¿no? Finalmente acá hay un pequeño esquema de comparación entre cómo es los quelites en el mundo como maleza y en comparación de los quelites como dispositivo de comprensión del mundo y las distintas relaciones que implica, ¿no? Tenemos aquí la dominación por un lado y explotación de la tierra, por el otro lado la espera y el cuidado y el respeto como forma de relación de la tierra, de este lado la homogeneidad en los cultivos, de este otro lado la pluralidad de cultivos, de este lado la homogenización de las formas de conocer y de este lado la proliferación de conocimientos locales. Y bueno, básicamente las conclusiones es que espero haber mostrado cómo los quelites pueden pensarse como una forma teórica y práctica de relacionarse con el mundo. También he señalado un poco cómo la valoración de los quelites llevada de manera no crítica implica la desaparición de los quelites. En esta valoración de los quelites simplemente como verduras nativas de México, pues eso no es una valoración adecuada, ¿no? Es un poco una crítica a las formas actuales de valoración de quelites. Y bueno, finalmente creo que la conclusión final es que lo que los pueblos nos buscan enseñar con el manejo de los quelites no es solamente alimentarse de ellos, sino precisamente dejarlos crecer. Y creo que justamente esto es lo que el mundo urge a aprender, ¿no? Esa distinta forma de relación con la tierra y con la forma de producir alimentos, ¿no? Bueno, muchas gracias por el espacio y eso sería todo. Muchas gracias, Aldo. Muy interesante el tema en relación con la producción del quelite y los conocimientos tradicionales. Ahora daremos paso a la presentación de Alberto Betancourt Pozas con el tema La flor de la palabra, aportaciones indígenas a la construcción de una sociedad pluricultural inteligente. Adelante, por favor. Pues muchas gracias, buenos días a todos. Gracias a los organizadores de este importante espacio de reflexión colectiva. A mí me gustaría comenzar evocando aquí un texto publicado en España que se llama Pensar en español, en el cual un gran amigo, el filósofo Luis Villoro, comenta lo siguiente en el resumen de su presentación en el libro. Por su doble herencia, ibérica e indígena, América Latina constituye un lugar marginal y diferente dentro de la modernidad occidental, de la misma manera que la lengua española alberga experiencias históricas opuestas. Pensar en español significa entonces asumir esta marginalidad conflictiva y expresar lo que en ella hay de silenciado en el marco de un occidente multicultural aún por construir. Hay algo que a mí me gusta mucho, un párrafo, el segundo párrafo de su trabajo, en el que él dice, por un lado, formamos parte sin duda del occidente moderno, pero somos su margen, en el que está siempre presente el otro lado, el otro,
el colonizado por Occidente, el diferente. Con esas palabras resonando en la conciencia, yo quisiera compartir hoy con ustedes los barruntos, los inicios de un proyecto de investigación que hemos llamado La Flor de la Palabra, y que es resultado de la integración de un trabajo, de un equipo intercultural formado por compañeros de diferentes culturas, tojolabales, celtales, tzotziles, choles y canjobales. Bueno, y debo agregar también caslanes, yo no lo sabía, pero en celtal por lo menos la palabra caslán quiere decir el que va de paso. Y en este equipo intercultural también estamos algunos que esperamos echar nuestra raíz, pero que no somos hablantes de la lengua, de las lenguas originarias, y que hemos desarrollado un gran afecto y un gran respeto y un gran interés por conocer, asomarnos por lo menos a las culturas que he mencionado y a sus sistemas de conocimiento y de pensamiento. Y esta investigación, La Flor de la Palabra, tiene como objetivo tratar de superar un abismo. Yo pienso, y en esto cito a Boaventura de Sousa Santos, que el pensamiento occidental tiene la característica de generar abismos, de establecer límites, de poner un punto en el que dice hasta aquí llegamos, y todo lo que está más allá de este límite, de lo que queda fuera del limen, es extraño, es bárbaro, es superchería, es salvaje, es incorrecto, y por lo menos, digamos, en el mejor de los casos, eso no es filosofía o no es ciencia. Y yo quisiera entonces comenzar hoy mi intervención en los Andes, donde la corona española persiguió los huacas. Voy a referirme a un texto que se llama La extirpación de idolatrías en el Perú, un texto escrito a principios del siglo XVII. Lo voy a evocar nada más para dar paso a mostrar algunos de los resultados de nuestra investigación. Ahí el autor dice que en los Andes la corona española persiguió los huacas. Él fue uno de los perseguidores. Los huacas son personajes, dioses o lugares sagrados. Por ejemplo, los cementerios, los árboles y las rocas. Con celo misionero también se persiguieron las compas, las representaciones en piedras de animales, sobre todo las llamas y las alpacas, y la veneración de los apus, las montañas sagradas. El virrey Toledo capturó con engaños a Tupac Amaru y lo decapitó en la plaza de Cusco en 1572, y a partir de ese momento introdujo la pena de muerte a los hechiceros, herejes y predicadores indígenas. A partir de ese momento en los Andes, los saberes indígenas pasaron a la clandestinidad, a un periodo muy difícil y prolongado de resistencia en la sombra. Lo mismo ocurrió en México cuando el 12 de julio de 1562 una enorme columna de humo negro se elevó al cielo con lo que quedaba, con los restos, con la desintegración de la quema de la biblioteca, de las bibliotecas de los códices mayas, efectuada por Fray Diego de Landa. Esas dos imágenes terribles de destrucción de códices, de persecución, incluso de pena de muerte contra quienes practicaban los conocimientos indígenas, me parece que ilustran muy bien el tipo de abismo que se generó en la génesis del conocimiento en nuestro continente. Y me parece que nos obliga a pensar las difíciles condiciones en las que los saberes indígenas se han mantenido. De tal manera que yo quisiera hoy compartir los resultados de esta investigación que he mencionado antes, La Flor de la Palabra, con algunas muestras, y quisiera explicar el procedimiento que hemos seguido. Hemos integrado un equipo intercultural. Para cada una de las culturas hemos tratado de integrar a un compañero y una compañera para que estén los saberes de los hombres y de las mujeres. Voy a presentar hoy los resultados de 3 de estos equipos: el canjobal, el tojolabal y el celtal. Y en cada uno de los casos le hemos pedido a los compañeros que nos hagan favor de enseñarnos 5 palabras que nos ilustren, que nos den una idea, digamos, de la cosmovisión de su cultura,
y particularmente del el tipo de relación que esa cultura entabla con la naturaleza. Yo quiero sostener en esta presentación, que me da mucho gusto compartir con ustedes, que considero que los conocimientos indígenas y lo que podríamos llamar el pensamiento indígena contemporáneo de México constituye un elemento estratégico para la conservación de nuestro patrimonio biocultural, de nuestra soberanía alimentaria y también del espíritu comunalista y de una ética de la información, de una manera de concebir el conocimiento, su libre circulación, el hecho de que debe servir para el bienestar del ser humano. Paso a compartirles algunos ejemplos de estas palabras que, aunque sea de una manera muy inicial, nos han permitido tener el gran gusto de asomarnos a la profundidad del pensamiento indígena. Yo considero que a 500 años de la caída de Tenochtitlán, vale la pena pensar en las culturas en resistencia, cuyos sistemas de conocimiento tuvieron que pasar largos periodos en la clandestinidad, pero que han logrado sobrevivir y constituyen un elemento estratégico para la conservación del patrimonio biocultural de México, la producción sustentable y soberana de alimentos, y sobre todo, esta es quizá la parte más importante, la construcción de una sociedad nosótrica, una sociedad que ponga al centro el nosotros, que no niegue la individualidad, aunque sí puede ser que esté en tensión con ella, eso también habría que asumirlo, pero que sea una sociedad nosótrica en el sentido de que sepa aprovechar su diversidad cultural, que los hablantes del español podamos afinar el oído, desarrollar nuestra capacidad de escuchar y pues estar mejor capacitados para poder entender la profundidad del pensamiento político, ecológico, natural de los pueblos originarios. Quisiera compartir con ustedes hoy algunos ejemplos de los resultados que hemos obtenido con esta investigación y particularmente pues algunas de las palabras que nos han enseñado nuestros compañeros. Quisiera comenzar con una muestra del pueblo Canjobal, un grupo que, como ustedes saben, viene predominante originalmente de Guatemala, donde sembraban maíz, frijol y cardamomo. Llegaron a México en 1982, huyendo del acecho de los caiviles, las tropas contrainsurgentes entrenadas en la Escuela de las Américas, que aplicaron la estrategia de tierra arrasada, empleada por primera vez en Vietnam, y refinada, si es que cabe el término, una cosa como es el horror, y refinada en su aplicación en el caso de Guatemala. El 14 de marzo de 1982, el ejército guatemalteco quemó durante 3 días una población llamada Cuarto Pueblo, en el Quiché. La terrible noticia se esparció por el mundo indígena guatemalteco y casi 50,000 guatemaltecos cruzaron la frontera y se internaron aterrorizados en territorio mexicano. Entre ellos venían los canjobales. Podríamos decir un grupo originario, un pueblo originario de nueva adquisición para México, que nos trajo una serie de regalos culturales que voy a mencionar a continuación. De acuerdo a la investigación desarrollada por un amigo, Pedro Hernández, los canjobales practican un principio fundamental que nosotros hemos conocido de alguna manera de rebote por la traducción que ha hecho el español del pensamiento indígena, el movimiento insurgente zapatista. Ellos practican un valor que se dieron cuenta que tenían que poner en práctica cuando, huyendo de los caiviles, se internan en territorio mexicano, preocupados todavía de que los fueran a alcanzar, y se dan cuenta de que no pueden llegar juntos como comunidad a territorio mexicano, sino que tienen que dispersarse para poder huir mejor y sobre todo para poder ser recibidos en comunidades que no tenían la capacidad de albergar a 3,000 personas o a 5,000, pero que podían darle cobijo a 100 o 200 personas, que antes de dispersarse, según nos cuenta en las entrevistas que realiza Pedro Hernández, académico celtal, que trabajó el tema de la interculturalidad y recogió testimonios de las familias canjobales que llegaron a México, los canjobales se dieron cuenta que para que su cultura pudiera sobrevivir, era necesario practicar un principio, co-mazanil, pensar en todo para todos. Llegaron huyendo de la muerte y hablando un idioma que los demás, los celtales, los otziles, no entendían, pero descubrieron una manera de explicar sus conceptos, trabajar, mostrar lo que sabían en la milpa, sembrando maíz, sembrando frijol, con su estilo propio, cuidando los suelos, cuidando la selva.
Y bueno, a partir de esa experiencia, estoy hablando del año de 1982, han pasado muchos años, tuve el enorme gusto de entrevistar a dos compañeros, uno que sigue viviendo en Guatemala, David Diego, joven investigador, canjobal, hablante de la lengua, y María Elena Felipe. Ambos coincidieron en decirme que los conocimientos agroecológicos de los canjobales son muy sofisticados, promueven la biodiversidad tanto silvestre como agrícola, pero simultáneamente, y esto es muy importante, alientan el espíritu comunitario. David Diego, joven investigador canjobal que publicó muchos de sus artículos en un medio llamado Prensa Comunitaria, me explicó dos palabras del canjobal, agual y aguoj. Agual y aguoj. Y él me dijo que el aguoj, bueno, digamos, el agual es el maíz y el aguoj vendría siendo más o menos la milpa. El aguoj abarca todo lo que se siembra, frutales, hortalizas, maíz. El maíz siempre es muy importante y por eso hay que cultivarlo bien, me dijo David Diego, aunque desafortunadamente cada vez son menos las familias que siembran y que saben cuál es el modo tradicional de hacerlo. Muchos campesinos canjobales, y aquí vino una cosa que me dejó completamente azorado, siguen sembrando de acuerdo al calendario maya. Calendario maya que publican las autoridades ancestrales canjobales, que sale cada año igual que el calendario Galván, pero es un calendario en maya, que explica qué es lo que se puede sembrar cada uno de los 365 días del año. Este calendario maya es la condensación de importantísimos conocimientos astronómicos, meteorológicos y agronómicos. Hay una conjunción entre las tres cosas que se expresa en lo que los campesinos canjobales usan actualmente y llaman, perdón porque seguramente lo voy a pronunciar extraordinariamente mal, Cholilal, Islaí, Cualil, Yagbalil, Yet Konob Canjobal. Cholilal, Islaí, Cualil, Yagbalil, Yet Konob Canjobal. Es decir, la guía o calendario, el conteo de los días y las noches, que consta de 18 meses lunares y de 20 días más 5 adicionales, llamadas Uwayet en el maya peninsular. Este calendario, este Cholilal, Islaí, Cualil, Yagualel, Yet Konob Canjobal, incluye cosas como las energías predominantes en cada día del año. En cada uno de los 20 días sagrados, cuáles son las energías que predominan, cuáles son las fechas espirituales y sobre todo, en qué momento deben comenzar los ciclos de siembra. David Diego me dice que acudió a don Pedro Geovi Toledo, un maestro que él conoció en las luchas por la defensa del territorio del agua, un maestro que estudia Derecho, que es académico, pero también es un guía espiritual, y él le dijo que la importancia de la siembra del maíz, lo estoy citando, la importancia de la siembra del maíz para la cultura maya canjobal es tal que si no lo supiéramos hacer, tendríamos que buscar comida y consecuentemente no tendríamos tiempo para sentarnos a filosofar, estudiar medicina, ciencia y matemática. Por eso, dice don Pedro Geovi, el maíz es sagrado. Y cuando es joven y es aún elote, le llamamos aján. Pero cuando ya es señor, ya madurado, cuando es una mazorca madura, se convierte en un dios llamado Nal. Entonces, bueno, a mí realmente me impresionó mucho que, a pesar de haber ido durante mucho tiempo a la selva lacandona, haber tenido el enorme gusto de conocer a algunos canjobales, de haber bailado con la marimba, con ellos, de escuchar esas historias aterradoras de cómo huyeron de los caibiles en Guatemala, nunca me había dado cuenta que el trabajo agrícola muy preciso que ellos realizan, yo he escuchado a los compañeros celtales expresarse diciendo maravillas de los compañeros canjobales por su manera de sembrar, maíz y frijol sobre todo. Pero yo desconocía que lo hacían con un calendario maya vigesimal. Y pues me ha llamado mucho la atención y me ha parecido extraordinariamente interesante. Entonces, les cuento ahora lo que me dijo María Elena Felipe.
María Elena Felipe, jovencita, hija de un guerrillero guatemalteco, investigadora muy capaz. Le agradezco mucho la autorización para compartir con ustedes parte de la investigación que ella hizo en su tesis. Me dijo que las mujeres canjobales juegan un papel muy importante en la selección de semillas. Durante mi investigación, me dijo María Elena Felipe, entrevisté a mi mamá y a otras mujeres y me contaron que, por ejemplo, la selección de las semillas es uno de los pasos más importantes del proceso de siembra. Cuando se escogen las mejores mazorcas, se busca una que sea perfecta. Y el cuidado de la semilla debe ser tal que no debe caer ni siquiera una semillita al suelo. No debe caer ni siquiera un gramo de maíz, porque si se lo come el kush, el pollo, sería una falta de respeto. Lo que hacen las mujeres es que entonces desgranan la mazorca, pero solamente utilizan las semillas que están en el centro de la mazorca. Descartan las que están en la punta y descartan también las que están en la base, porque podrían estar podridas por el agua, humedecidas por el agua, o podrían estar picoteadas por los pájaros. En muchas ocasiones, los granitos que se dejan en la mazorca, en las puntas y en la base de la mazorca, se utilizan para preparar un atolito y una tortilla que se le convida a los trabajadores que van a hacer la mano vuelta, que van a trabajar en lo que para nosotros vendría siendo algo parecido al tequio. En algunas ocasiones, las mejores semillas se intercambian con familiares que vienen de Guatemala. Traen de regalo sus mejores semillas y la familia canjobal radicada en México las recibe como un auténtico tesoro y en lugar de comérselas, las siembra para que se reproduzcan. Y aquí viene algo que me conmovió mucho y que tiene que ver no solamente con un conocimiento técnico, sino también con una ética del trabajo comunitario. Ay, qué rápido se va el tiempo, ya casi se me acaba. Ella me contó que cuando la milpa comienza a gilotear, cuando aparecen los primeros celotitos en la milpa, alguien te puede decir, Tonek Cux Ahan Baitiaeg. Tonek Cux Ahan Baitiaeg, es decir, va a haber elotitos a la orilla del río. Vengan, porque vamos a tener una primera fiesta en la milpa. Y ahí se va toda la familia a la milpa, a la mesa, se llevan la salsa, comen ahí. Y el chiste es que todo el proceso productivo fomente un espíritu comunitario, un coma sanil, un pensar en todo para todos. Por su parte, voy a intentar hacerlo en los 2 minutos que me quedan, 3 minutos. María de la Flor, amiga, compañera académica, muy querida, muy brillante investigadora, Tojolabal, me habló de un término que es el Yabgel Quinal, un término compuesto por 2 palabras, Yabgel, escuchar, y Quinal. Quinal es un concepto muy importante en Tojolabal y en Celtal. Es el mundo, pero también es el mundo interior, también es la conciencia, es el universo, es el espacio, el cielo, la tierra. Y la frase de Yabgel Quinal, según me dijo María de la Flor Gómez, se refiere a escuchar el mundo, lo cual se puede hacer a través de la palabra de los abuelos, de las abuelas, de los padres, de los mayores. Escuchar su voz, su corazón, escuchar la voz de alguien que nos da consejo, que nos reposiciona en el mundo, y muchas veces este Yabgel Quinal también tiene el significado de entrar en razón, encontrar el buen caminar de la persona. A veces implica detenerse y saber que lo que uno está haciendo es lo correcto. Si puede uno seguir o no el camino que está tomando. Por eso el Yabgel Quinal tiene mucho que ver con la toma de decisiones. Y tiene mucho que ver con toma de decisiones con el cuidado del medio ambiente. Finalmente quisiera concluir con 2 conceptos del Celtal, que explicaré muy brevemente en el minutito que me queda, que son producto de la investigación que realizó un amigo, Sebastián Hernández. Yo no sabía hasta hace poco que releí el texto de Antonio Paoli, que la palabra celtal viene del verbo cel, que quiere decir sonreír. Celtal, los que ríen, ¿no? Los que están riendo. Y ahora me explico, ahora entiendo muchas cosas, porque siempre que camina uno por la milpa de Sebastián, siempre se queda uno con esa sensación de la sonrisa
que deja el trabajo en el campo. Y Sebastián, así, sonriente, nos explicó dos conceptos: el Caltic, que es la denominación sagrada de un sembradío de maíz para el grupo maya celtal, que también puede llamarse Iximaltic por su traducción literal, sistema de cultivo, de producción y reproducción en policultivo asociada al maíz. Y dice que el Caltic pues implica encontrar una diversidad biológica considerable de especies y vegetales, de especies medicinales, de ornato, de condimentos para la cocina. El chap, en las costumbres y tradiciones de los Batzil Ans Biniketik, el chap es de suma importancia, que es el pedir permiso, el pedir perdón a la tierra. Implica una relación de valores, una forma de afectividad con la tierra, con la montaña, con las piedras, con el agua. Es un ritual que se realiza antes de empezar el Caltic. El chap se realiza antes de iniciar el trabajo y tiene que ver con nuestra cosmovisión maya celtal, me dijo Sebastián. Antes de iniciar el celap, es decir, antes de iniciar la tumba rusa y quema, que se hace con todo cuidado para garantizar la regeneración de la selva. Yo he visto a los biólogos de la CONAM, ya biólogos de la Comisión de UNESCO para los Bosques Tropicales, preguntarle a los celtales cómo le hacen para la regeneración forestal. Antes de realizar el celap se hace el chap, que es este ritual. Pero el concepto más importante es el calná. Es el que tiene que ver de la relación del hombre con el maíz. El calná implica que no solamente hay que ser un buen cultivador, sino que hay que ser una buena persona. Hay que ser un gran conocedor de las técnicas de domesticación de las especies que permitan diversificar las plantas. El calná implica que el cultivador sea también un perfecto armonizador de las energías astronómicas y de las mismas energías humanas dentro del ambiente de las interrelaciones o técnicas con la naturaleza. De tal manera que el Caltic es, digámoslo así, una especie de saber técnico, y el calná es un saber ético. El calná es aplicar ese saber técnico con sabiduría. Qué rápido se va el tiempo cuando tiene uno ganas de compartir las cosas que ha aprendido uno acercándose y cultivando la amistad con los pueblos originarios. Yo quisiera concluir diciendo que el método que hemos estado utilizando es tomar estas palabras, escucharlas con atención, y a partir del léxico estamos tomando una palabra central, no sé, por ejemplo, el Caltic y el calná, por decir algo, y lo que hacemos es rodearla con ristras de otras palabras en el idioma que nos permitan ir entendiendo el concepto. Y voy a decirle un poco de broma, pero es una experiencia muy linda la que hemos vivido. A partir de conocer 20 o 25 palabras en el idioma, digamos, como uno para explicar una palabra necesita, por ejemplo, que para explicar que el Caltic requiere del chap y el chap del celap, o sea que el sembrar bien implica pedir permiso, y pedir permiso implica iniciar el trabajo de tumba rusa y quema, así con 3 palabritas: Caltic, chap, celap. Tengo la sensación de que es como si fuera una especie de simulador que le permite a uno entender, asomarse, aunque sea con mucho respeto, con mucha curiosidad, a sentir el placer de lo que significa pensar, vivir y sentir en celtal, que es muy diferente a hacerlo en español. Es muy enriquecedor, y lo mismo ha ocurrido con el canjobal, con el tojolabal. Y bueno, pienso que en ese sentido pues es muy importante que nosotros como sociedad mexicana podamos hacer los esfuerzos necesarios para superar los abismos que construye el pensamiento occidental, fomentar el diálogo de saberes, la formación de comunidades interculturales, comunidades epistémicas interculturales, y la construcción de una sociedad multicultural o pluricultural inteligente. ¿A qué le llamo inteligente? A que no sea una sociedad que desperdicie el saber generado por quienes han sido dominados por el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado. Para mí una sociedad inteligente es una sociedad, retomo el concepto de Yabgel Kinal, del Tojolabal, una sociedad inteligente que aprenda a escuchar. Agradezco muchísimo esta oportunidad de compartir con ustedes los barruntos de esta investigación. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Ahora pasaremos a la sesión de preguntas y comentarios de manera muy breve porque el tiempo nos ha apremiado.
Para la doctora Xenia, Ana Laura González Zamora pregunta, desde su perspectiva, ¿cuáles serían los desafíos o retos que enfrentan las comunidades de la ciencia para alcanzar una equidad epistémica? Y felicita a la doctora por su presentación. Por favor, doctora. Pues muchas gracias por la pregunta. Desde luego, yo creo que la comunicación de la ciencia y la tecnología enfrenta grandes retos. Sobre todo, creo que una de las vías, y tal como lo planteo yo, es asumir y retomando justamente la última parte también de la ponencia de Alberto Betancourt, que si bien es cierto, dice, bueno, justamente hay que pensar que somos comunidades epistémicas, ¿no? No es solamente o no debe prevalecer el conocimiento científico, tecnológico, sino que deben integrarse esos otros conocimientos o saberes tradicionales, locales, como los queramos nombrar. En ese sentido, si los ponemos en ese plano de equidad, quizá tenemos la oportunidad de ponerlos, establecer ese diálogo para que a su vez esa brecha entre los diferentes tipos de conocimiento se reduzca. Básicamente, para no robarme el tiempo de los demás, creo que yo vería con estos conceptos y llevarlo a la práctica, porque a veces es muy fácil quizá nombrarlos y decir comunidad epistémica, equidad epistémica, sino justamente trasladarlos a la práctica, ¿no? Que es un poco el ejemplo que yo compartí el día de hoy. Muchas gracias. Sí. Por favor, vi por ahí la mano del doctor Ambrosio Velasco. No sé si guste participar todavía. No, muchas gracias porque hay muchas preguntas. Ya la puse en el chat. Felicidades, excelentes ponencias las 4. Gracias. Ok, ok. Pues bueno, las preguntas son variadas. Se las pasaremos a cada uno de los ponentes. Creo que finalmente todas las presentaciones tienen este hilo conductual en relación a cómo vemos la ciencia, ¿no? Y hacia dónde podemos ver la inclusión y el desarrollo que los pueblos y comunidades indígenas tienen, que muchas veces quedan descartados por esa ciencia tecnocrática y tecnoeducativa, ¿no? Al final de cuentas. Lamentablemente el tiempo nos apremia y esa es nuestra principal guillotina. Les pasaremos las preguntas que nos hicieron favor de compartir a través del chat a cada uno de los ponentes, y veremos si a través de la mesa de Facebook, de la plataforma de Facebook, se pueden ir dando respuestas, cada uno de ellos, a las preguntas que amablemente les formularon. Sin más, no me queda más que agradecer su participación en este 20º Congreso Internacional de Filosofía, en la mesa número 3 sobre conocimientos de los pueblos originarios, ciencia e interculturalidad. A nuestra y nuestros ponentes les agradecemos mucho su participación y muchas gracias a todas y a todos. Buen día.